Hello. Welcome to this video. My name is Paula and this is Miguel. We are the teachers and we are in lesson number 7. I lost myself. Okay, let's start. Hello, Miguel. Hi, Paula. What happened? You look worried. Yes, I'm worried and sad. Why? I lost my new cell phone. Oh no, it's terrible. I don't remember where I put it yesterday. What did you do yesterday? Can you remember? I woke up early and ate cereal in the breakfast. Later, I called to my friend and we met at the gym. At the lunch, I met with some friends and we ate hamburgers in McDonald's. At night, I went to a rock concert and I wore my new leather jacket. Oh, I remember, I forgot my cell phone in the other jacket. Okay, so it isn't lost. But the bad notice is, I have to find that jacket. Oh no, are you kidding? Okay, let's go. I help you find it. Thank you, Paula. That's okay. Hello. Ok, chicos, ahora vamos a ver un poco acerca de los verbos. Si bien en la anterior clase estuvimos revisando un poquito de los verbos en presente, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de los verbos, pero en su tiempo pasado. ¿Ok? Como les había comentado en la anterior clase, existen dos tipos de verbos, los verbos regulares y los irregulares. Acá en este momento ustedes están pudiendo observar los verbos irregulares. Estos verbos irregulares, ¿por qué se caracterizan? Porque tanto en su presente, en su pasado y en su pasado participio se escriben de manera distinta. Ok, el día de hoy vamos a ver específicamente esta columna, la columna del pasado simple, o sea, verbos en pasado. Por ejemplo, voy a escoger el verbo drink, drink que significa tomar o beber en presente. Este verbo en su pasado ya se escribe de manera distinta. En pasado lo escribimos como drank, drank, ¿ok? Vamos a ver otro. Eat, que significa comer. En su pasado nosotros lo escribimos como ate. Vean que es distinto cómo se escribe en presente y en pasado. Eso es lo que le caracteriza a estos verbos. En cambio, vamos a ver ahora los verbos regulares. ¿Qué pasa con los verbos regulares? Los verbos regulares tienen una forma característica de escribir su pasado. Lo vemos acá. Un verbo regular como watch, play, like, arrive, study, try, stop, rub son verbos regulares. ¿Cómo lo escribo en su pasado? Fácil. La anterior clase habíamos visto que para escribir a su pasado nosotros le agregamos ed o de al final del verbo, si se acuerdan. Entonces nosotros, para convertirlo, nunca se olviden, para convertir un verbo regular a su pasado, le agregamos ed al final del verbo. Por ejemplo, watch. Watch, para volverlo a su pasado, watched. Vean, yo escribo watched, pero pronuncio watched. Ya les voy a enseñar en este momento cómo pronunciar adecuadamente en pasado. Pero primero enfoquémonos en esta parte. Le agrego ed al final del verbo. Play, played. Like, liked. ¿Verdad? Entonces yo de esta manera estoy convirtiendo mi verbo en pasado. Es así de sencillo. Ahora vamos a ver
¿Cómo yo puedo hacer mis oraciones en pasado? Vamos a la tablita. Por ejemplo, yo quiero decir, yo jugué. ¿Cómo digo yo jugué? Bueno, para formar mi oración en pasado simple, en modo afirmativo, primero voy a escribir el pronombre yo, que es I, más el verbo en su pasado. Acá ya estoy utilizando play, y play era un verbo regular, entonces le agrego ed. Played, verbo en su forma pasada. I played, yo jugué. Listo, ya está mi verbo en modo pasado simple. Ahora vamos a aprender cómo yo puedo preguntar. Por ejemplo, ¿cómo pregunto? ¿Tú jugaste? ¿Cómo lo pregunto en pasado? Para preguntar en pasado, primero yo agrego el did al empezar mi oración, ¿ok? No voy a empezar con pronombre. En este modo interrogativo empiezo con el did. ¿Qué es el did? El did me indica pasado. El did me ayuda a preguntar en pasado, ¿ok? Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos. Did you play? Did you play? ¿Qué significa? ¿Tú jugaste? Ahora, ¿cómo estoy formando esta oración? Primero escribo el did, siempre, más el pronombre, más el verbo. Y si hubiera un complemento, le agrego el complemento al final de mi verbo. Por ejemplo, yesterday. Entonces, ese es el modo en cómo preguntamos. Ahora, ¿cómo niego? ¿Cómo niego? ¿Cómo yo digo, tú no jugaste ayer? ¿Cómo lo digo? Me voy para acá. La reglita es, primero el pronombre, luego acá voy a escribir el did not o el didn't, como ustedes quieran, ¿ok? Más el verbo. Y si hubiera complemento, más el complemento. Entonces, en este caso sería, tú no jugaste, quiero decir. You did not play. Este did not o didn't tiene que ir antes del verbo, ¿ok? Antes del verbo. Y listo. Ya sé cómo formular mis oraciones en modo afirmativo, modo interrogativo y modo negativo, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo voy a pronunciar? Ok. Necesito que escuchen mi pronunciación atentamente y vean cómo muevo la boca, ¿ok? Primero, antes de entrar directo a esta parte de pronunciación, tenemos que tomar en cuenta que existen sonidos, ¿no? Sonidos en inglés que se llaman voiceless sound, acá, voiceless sound y voice. ¿Qué es eso? ¿Para qué me sirve? En este caso me va a servir mucho. Porque las palabras, bueno, las consonantes o las vocales que están dentro de este grupo voiceless, que significa, bueno, traducido al español podríamos decir que es sin voz, ¿ok? Los que están dentro de este grupo, la palabra no viene desde acá, desde la garganta, sino es más que todo la palabra en la boca. ¿Ok? Se queda en la boca. Por ejemplo, help. Vamos al primer ejemplo. Help. Aún lo estoy diciendo en pasado. Help. Vayan, tóquense acá y digan esto. Si ustedes ven, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy evaluando la P, la K, la Sh y la Ch. Y si ustedes hicieron esto, seguramente no han sentido nada, ¿verdad? No se siente nada. Ahora, esas son los que están
dentro del grupo de voiceless. Tenemos otro grupo, que son los boys. ¿Qué pasa aquí? Acá tengo unas consonantes que cuando yo las pronuncio siento una vibración acá. Por ejemplo, vamos a pronunciar estas consonantes de acá. V, S. ¿Sienten? Si colocan así, van a sentir como una presión, como un poquito de presión. Mientras si yo digo, y ahora digo, se siente a este nivel. Esas son las consonantes que pertenecen al grupo voice o con voz, ¿ok? Ahora, ¿para qué me sirve todo esto? Para lo siguiente. Primero, ¿cuándo pronuncio la ed como ed? Cuando mi palabra termina en t o en d, ¿ok? En este caso el verbo. Si mi verbo termina en t o en d, yo pronuncio, por ejemplo, wanted, wanted, needed. Vean que estoy pronunciando la ed. Ahora, cuando mi verbo termina en una consonante que pertenece al grupo de los sin voz o voiceless, entonces yo lo voy a pronunciar a esta palabra como, por ejemplo, helped. Yo no pronuncio helped, no pronuncio helped, pronuncio helped con T, looked, washed, ¿ok? Mientras mis consonantes que vienen desde acá tienen un sonido distinto. Si mi verbo termina en una consonante que está dentro del grupo de las voices, por ejemplo, cold, cold, voy a pronunciar cold, cold. No pronuncio cold ni pronuncio cold, pronuncio cold con D. Cleaned, offered. ¿Ok? Ok, chicos. Entonces, esa es la clase del día de hoy. Hoy día hemos visto los tiempos pasados. Espero les haya gustado, les haya servido. Nos vamos a estar viendo la próxima clase, chicos. Cuídense mucho. Thank you for watching. Goodbye.